Primero que nada, la semana pasada hablamos sobre lo nuevo que trajo Jesús, ¿ok? Jesús trajo no solamente un movimiento nuevo, sino cumplió el pacto y lo reemplazó por uno mejor. Eso fue lo que establecimos la semana pasada. Esta semana yo quiero entrar en tres características. Realmente son 4, pero las resumí a 3. 3 características que tenía Jesús, de muchas que tenía, y en la semana próxima vamos a entrar en otras diferentes, pero 3 que quiero tocar hoy, que tú y yo tal vez tenemos en pequeños pedazos o porciones, pero si aprendemos a utilizarla como Jesús la utilizaba, no hay lugar ni persona que va a resistirte. No hay ninguna barrera o fuente que no puedas traspasar o penetrar, porque estas son principios que son totalmente transferibles, no importa en qué arena tú estás. Ahora, todas las hemos tenido o las tenemos, simplemente las utilizamos a medida o en pocas ocasiones. Y estas son características que vamos a ver desde el punto de vista humano de Jesús, ¿ok? La próxima semana vamos a hablar sobre las características desde el punto espiritual de Jesucristo, pero hoy humanas. Por eso digo que todo el mundo tenemos esto. Simplemente tú y yo decidimos utilizarlos o no utilizarlos. Y tiene que ver con mi forma de reaccionar hacia cosas. ¿Ok? Nadie tiene control sobre las cosas que le pasan en la vida. ¿Estamos de acuerdo? Una historia tan reciente como hoy a las 3 de la mañana. Estaba durmiendo con mi niña. Bueno, mi esposa está embarazada, como todos saben, excepto si nos estás viendo a través de las líneas, te acabas de enterar. Está embarazada y se sentía muy incómoda, entonces decidí llevarme a mi niña a otra cama para darle la cama completa para que ella pudiese estar cómoda. ¿Okay? Nos fuimos a la cama y a las 3 de la mañana ella me levanta, mi niña me levanta y me vomita todo encima. Cara, todo. Nunca había experimentado algo así. Fue interesante porque regularmente uno puede actuar de muchas diferentes maneras en esa situación, ¿cierto? Algunos actuarían como que, ¡uy, qué asco! O por favor no, o que esto no me pase. Pero en ese momento, mi decisión fue reaccionar como padre. ¿Ok? ¿Cómo un padre reacciona? Protección. Protección. Mi decisión fue ver, primero que nada, qué estaba pasando, evaluar la situación. ¿Hay sangre? ¿No hay sangre? Para saber si hay que llevarla al hospital. Se manchó todo, ¿qué importa? Lo echamos a la lavadora y ya, se arregla. Pero lo más importante es saber que ella estaba bien. Pues la llevé al baño, le quité toda la ropa, la empecé a bañar. Y ella estaba temblando porque está frío, de noche, y llorando porque no entendía por qué ni qué pasó. Y en este momento, todo lo que ha pasado, ni he pensado yo en limpiarme yo mismo. Estoy preocupado y tomando la decisión de atenderla a ella. Ahora, créanme que este no era el ejemplo que yo quería traer esta mañana. Pero pasó. Y en cada uno de nosotros está el momento de decidir, cuando pasa una situación, cómo reaccionar hacia eso. Mi reacción como padre fue cuidar, proteger, asegurarme que estuviese ella primero bien. Después que la limpiamos, se la di a la mamá, que se levantó, y ella la vistió y todo eso. Y entonces yo
Entonces tenía la oportunidad de quitarme un poquito de dolor. Así huelo algo, pues me disculpan. Me bañé como 3 veces. Pero por si acaso, nunca sabe. Pero eso sucede. Como humanos, tú y yo tenemos cosas que Dios ya puso dentro de nosotros que tienen que ver con actitudes o acciones humanas que nos permiten tomar decisiones de hacer lo bueno o hacer lo malo, o simplemente ser indiferente a eso. ¿Ok? Pues no siempre todo es bueno o malo. Hay veces que simplemente somos indiferentes, no nos importa o no nos afecta. ¿Ok? Y lo ignoramos. Ok, esto no me toca, lo ignoro. Y yo quiero vayamos a buscar el libro de Juan, es el primer capítulo. Vamos a leer hoy 4 historias. Ahora, los evangelios están llenos de historias que reflejan las 3 características que vamos a estar tocando en esta mañana. Hay montones, y a lo mejor usted lo leerá y dirá, bueno, yo puedo pensar en una mejor historia que esta. Está bien, si puedes pensar en una mejor historia, quiere decir que tienes más capacidad de aplicar lo que vamos a hablar. Pero tomé 4 historias que son conocidas, y si no las has conocido, pues hoy las vas a escuchar por primera vez. Pero son 4 historias de Jesús, y vamos a explorar 3 características, casi 4, pero una está relacionada con las otras, y vamos a ver cómo eso lo podemos desarrollar en nuestra propia vida para utilizarlo más. Y digo desarrollar porque no necesitas crearlo, ya está dentro de ti. Tú lo desarrollas al ponerlo en práctica. Es como la musculatura y la gente que van al gimnasio. Todos tenemos los músculos, unos los desarrollan y otros comemos. Pero es así. Pero están ahí, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Están ahí, no se han ido, no se han desaparecido, no los vamos a fabricar. Se desarrollan. Y vamos al libro de Juan, capítulo 1. Libro de Juan, capítulo 1. Y vamos a buscar el verso 45 al 51. Y mientras tú lo estás buscando, te voy a dar un poquito de la historia de lo que está pasando hasta este punto. Jesús empieza a reclutar seguidores. Y entre los seguidores que está reclutando, encuentra un hombre llamado Felipe. Y el hombre llamado Felipe, como dijimos la semana pasada, esto era algo nuevo. Felipe estaba totalmente emocionado con este nuevo movimiento, este hombre tan carismático y atractivo que me está hablando y me dijo, sígueme, que él empieza a hacer lo que todo cristiano debería estar haciendo regularmente, va a decírselo a otros. Y cuando lo está comunicando a otros, en el verso 45 dice, Felipe buscó a Natanael, un amigo de él, y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió la ley de Moisés y de quien escribieron los profetas. Ahora, esa es una declaración fuerte. Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, hijo de José. Ahora, para alguien de la región donde ellos eran, de la región de Judá, estas palabras significaban absolutamente nada. ¿Ok? Es como si alguien viniera y te dice, oye, ¿conoces a tal persona? Él es hijo de fulano, que vive allá en Sinaloa. Tú dices, pues es que yo soy de allí, pero no conozco a todo el mundo. Sí, es lo mismo. Para él era nadie. Ahora, algo que le resaltó por la región, Nazaret. Y él dice, de Nazaret, replicó Natanael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno?
del barrio, del callejón, de la esquina, sale algo bueno, ¿acaso? Bien interesante. Porque la expresión cultural, aún dentro de Israel, era un poco etnicista. En otras palabras, había segregación. No es nada nuevo. No es nada nuevo lo que experimentamos aquí, que si eres blanco, que si eres moreno, que si eres cremita, que si eres anaranjado. No es nada nuevo. Habían percepciones que si tú eres de un área, eras mejor que otro. Y la percepción es de Nazaret. Si allí lo que hay son un montón de gente que no ha estudiado, que son mal hablados, porque si usted conoce un marinero, probablemente la región no era la región más acercada, especialmente por una persona religiosa, porque era un área pórtica, y en un área pórtica hay mucha gente que son extranjeras, y lo que quiere decir que se mezclan las culturas, y la cultura judía probablemente en esa área no era una cultura genuina. Tal vez habían adoptado otras prácticas, quién sabe. Natanael, siendo una persona del club, del área altamente jerárquica, que tal vez se basaba en darse la gloria porque conocía mucho, posiblemente fariseo o estudiando para hacerlo. La primera expresión es: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Pero Felipe le dijo: ven y ve. Ven y observa. Hoy día especialmente, estigma existe aún con las iglesias. Si usted a lo mejor ha invitado a alguien, le dice: ven para mi iglesia. Pero es que yo no he tenido esa experiencia, es que me trataron mal, es que todas las iglesias son iguales, todos los pastores se roban el dinero. Yo no quiero que me estén azotando contra el piso. Hay estigma. Y cuando él está diciendo esto, la expresión que usa Felipe es la misma expresión que tenemos que aprender a utilizar. ¿No me crees? Ven y ve. ¿Qué puede ocurrir? ¿Que yo quede mal? Me atrevo a correr el riesgo. Pero ven y ve. Y continúa y dice: cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: aquí tienen un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Mira lo interesante que él comenta. Él comenta ¿a qué? Hacia la persona. Él pudo haber dicho algo muy diferente. Él pudo haber dicho: aquí viene uno que juzga. Aquí viene uno que piensa que es mejor que los demás. Pero le llamó verdadero israelita. ¿Por qué? Por su corazón estaba marcado en seguir la ley, en seguir los mandamientos, en mantenerse directo y en educarse y prepararse al respecto. ¿Tenía juicio? ¿Miraba a las personas como algo más bajo? Sí. Pero eso fue lo que Jesús notó. No. ¿Qué él notó? Que tenía un corazón sincero, aunque sinceramente en la dirección equivocada. Pero independientemente, su compromiso era real. Era certero. Él estaba completamente comprometido con lo que había creído. Y eso es raro a veces de verle a las personas. No todo el mundo está completamente comprometido en lo que ha creído. Natanael
estaba completamente comprometido. Y Jesús señaló su virtud. Señaló lo que vio que tenía potencial. ¿Y cuál fue la respuesta de Natanael? ¿De dónde me conoces? ¿Cómo sabes eso? Es real. En otras palabras, él está admitiendo lo que dices tú, yo creo que es real. ¿De dónde me conoces? Y él le dice, antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas debajo de la higuera, ya te había visto. Y él le contesta, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué cambio de comentario? Y lo más interesante que Jesús le dice, ¿lo crees porque te dije que te vi, que estabas debajo de la higuera? Es tremenda pregunta. Porque quién sabe si Jesús estaba almorzando cerca y lo vio. No sabemos. Porque siempre lo asociamos con algo espiritual, pero tú nunca sabes qué estaba pasando o si caminó por el área y lo vio. Pero la realidad es que cuando le dijo eso, le dijo, lo sorprendió, de otras palabras, y rápido lo declaró. Y le añade, dice, y vas a ver aún cosas más grandes que estas. Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrir el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Y cuando él le dijo esto, Natanael dijo, ¿dónde me apunto? ¿Dónde firmo? ¿Cómo tengo esto? Porque todo se escuchaba absolutamente perfecto. Y alguien que tenía su corazón en la ley y su corazón en servir y seguir los mandamientos de Cristo, de Dios, perdón. Esto sonaba fantástico. Y más al punto que reconoció, le dice, tú eres el Hijo de Dios, Cristo. Tú eres el Rey de Israel, David, el descendiente de David. Reconoció sus dos virtudes solamente al escuchar que lo había visto debajo de un árbol. Ahora, ¿cómo fue esa experiencia? No lo sabemos, pero la experiencia que tuvo Natanael tenía que haber sido tan impresionante para que eso le saliera de la boca. Porque cualquier persona que era acto de la ley, alguien que fuese llamado el Hijo de Dios y no lo fuera, estaba rompiendo el primer mandamiento. Y eso era un no en alguien que tenía el corazón puesto en servir y seguir a Dios. Ahora, quiero señalarte la primera característica que vemos ahí. Y que Jesús, antes de señalar tus deficiencias, observa tus virtudes. Antes de señalar las cosas por las cuales tenemos dificultades y problemas, reconoce las cosas que Él puede utilizar para su reino. Y esto es algo que tú y yo, en nuestra humanidad, tenemos. Tú tienes la capacidad de reconocer virtudes y deficiencias en alguien. Pero por lo general, señalamos todas las deficiencias. Que si tú tienes esto, que si hiciste aquello, que... ¿Y qué causa eso? Distanciamiento, separación, que no te escuchen. Natanael ya venía con la mente cerrada. ¿De dónde? De Nazaret. Algo bueno. Su mente ya estaba atada a algo específico, a un estigma, a un estereotipo, que no le iba a permitir ver lo que Jesús le tenía que decir, porque ya sus oídos y su mente estaba hecha, estaba puesta en un lugar. Entonces Jesús utiliza la capacidad de observar la virtud, de reconocer el valor
Natanael como persona y le dice: tú eres un verdadero israelita. Tú eres alguien de palabra. ¿Y qué causó con eso? Inmediatamente creó un puente de comunicación entre él y Jesús. Desde ese punto, todo lo que Jesús dijo, ya él estaba dispuesto a recibirlo, a procesarlo y a profesarlo. Y de la misma manera, cuando tú y yo tomamos la opción de observar las virtudes, vas a descubrir que en muchas arenas y en muchas relaciones vas a comenzar a crear puentes que te van a permitir llegar al corazón de otros. Pero Jesús no necesariamente obviaba lo negativo. Hay una diferencia, ¿ok?, entre tú ignorar algo y tú tomar el orden de prioridad. Porque estoy seguro que luego, en el proceso de que Natanael lo estuvo siguiendo, Jesús trabajó con su carácter para arreglar su deficiencia. No lo dejó desatendido, simplemente no le puso importancia inicialmente. Porque a veces le ponemos demasiada importancia a las cosas negativas que tiene una persona o grupo de personas, que dejamos de ver todo lo bueno y toda la virtud que Dios le ha entregado a esa persona. Todo el mundo tiene una virtud. Todo el mundo tiene una característica positiva. Jesús, a diferencia que muchos de nosotros, utilizó sus palabras para construir a una persona. Para construir una relación. A veces nosotros optamos por utilizar esas mismas palabras para destruir a alguien. Y de Natanael no se sabe mucho luego de esto. Pero lo que sabemos en esta historia y podemos observar es que Jesús sabía utilizar sus palabras para reconocer la virtud. ¿Y cómo tú y yo podemos aplicar esto? Primero, observa. ¿Ves que Jesús le dijo: te vi bajo la higuera? Observación. Observa a alguien antes de crear un juicio. Es como ese dicho que dice: no juzgues el libro por la portada. Observa antes de llegar a un punto inicial. Porque es la diferencia en que tal vez tú te pierdas la oportunidad de tener una amistad o tal vez una relación saludable con alguien que realmente vale el esfuerzo. Pero a veces lo cortamos, aún sí mismo, con nuestros familiares, hijos, esposos, parejas. Somos fácil de notar las cosas negativas que tienen. Y nuevamente, no estoy hablando de ignorarle, decirla o de negarla. Él no tiene eso. Señala las virtudes, trabaja con las deficiencias. Señala con las virtudes, crea ese espacio, porque cuando tú tienes sus oídos, tienes su corazón, entonces la persona está dispuesta a recibir el consejo hacia el cambio, no antes. Esa es la primera característica que vemos. Jesús utiliza sus palabras para construir relaciones. Y esto no es nada espiritual. Esto es algo que todo ser humano tiene la capacidad de hacerlo si lo elige. Y tú y yo tenemos la capacidad, como dije, pero a veces lo utilizamos bien pocamente. ¿Por qué?
Porque es más satisfactorio evaluar las deficiencias de alguien porque marcan o cubren mis propias deficiencias. Me hacen sentir mejor cuando yo veo a alguien que tiene un problema que yo no tengo. Pero cuando yo aprendo a reconocer el valor, cuando yo aprendo a reconocer la virtud que tiene alguien, entonces yo empiezo a ver que mis deficiencias no son tan pequeñas, no son tan grandes como yo pensaba. ¿Por qué? Porque mis deficiencias son cubiertas por la virtud de alguien más. Y es lo que hace que nos empecemos a sentir cómodos en nosotros mismos. El que yo no tengo que ser perfecto, tal vez en crear algo, o en construir algo, o en decir algo. Si hay alguien que tiene la capacidad de hacerlo mejor, le doy el espacio, lo apoyo y aprendo. La diferencia de Natanael, podemos claramente aprender que había un hombre que tenía su deficiencia, juzgó, sentía más fuerte o más alto que otras personas, pero sin embargo tenía un corazón sincero, y era algo que dentro del grupo de los discípulos era necesario y era bueno tener, porque creaba un buen modelo y balance. Jesús utilizó las virtudes. Ahora, acompáñame en Marcos, capítulo 7. Y en Marcos capítulo 7 vamos a estar en el verso 26-29. Esta es la segunda historia que vamos a tocar hoy. Y en esta segunda historia vamos a ver a un Jesús que simplemente, más allá de una característica de observar y reconocer virtudes, también era un hombre que era real. En otras palabras, no tapaba el cielo con la mano, como dicen. Pero hay una diferencia en lo que nosotros entendemos en ser real. Porque para nosotros ser real significa, la digo como es. ¿Cuántos han dicho esa expresión? Yo estoy seguro que muchos en algún momento, yo la digo como es, y nos sentimos orgullosos también de que se la restregué en la cara. Dije la verdad ahí para que aprenda. Pero Jesús era real y realmente compasivo a la vez. Era real, pero realmente compasivo. En otras palabras, no ocultaba ni ignoraba. Él te confrontaba, pero su confrontación, tú sentías el amor de Él hacia ti, que es muy diferente al tipo de confrontación que generalmente estamos acostumbrados a recibir. Tú no te sientes amado muchas veces, te sientes que si se descuida, le saca un diente. Mira esta historia. En esta historia Jesús viene de un largo viaje y tiene multitudes siguiéndolo. Y para salir de la atención y tener su propio espacio, porque recuerden que a este punto él era una superestrella. Él era famoso en toda la región. La gente lo seguía y no lo dejaban ni dormir. Y él se escapa para una región. Y cuando llega a esa región, dice la Biblia, dice Marcos en su historia, que Jesús trató de pasar por desapercibido en esta ciudad. Yo me imagino él entrando con capucha y al estilo ninja, tratando de escoltarse. Y él llega a este lugar y dice que una mujer
lo reconoció. Y esta mujer, en el verso 26 la describe, dice, esta mujer era extranjera, sirofenicia, en otras palabras, de dos culturas, era Fenicia y de Siria, Sirofenicia, nada de Israel en su sangre. Y dice, y ella le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Ahora, Jesús no fue ahí a expulsar ningún demonio. Él no fue a sanar a nadie. Él fue a separarse, a que lo dejaran tranquilo. Necesitaba su espacio. Y la mujer estaba encima de él y le dice, sana, expulsa el demonio de mi hija. Y él le responde, deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien quitarle el pan de los hijos y echárselo a los perros. Ahora, qué expresión más linda. Imagínate si te dicen, tú vales tanto como un perro para mí. Jesús casi totalmente la insultó en ese punto. ¿Por qué? Porque había una costumbre en Israel que si tú no eras israelita, si tú no eras judío, no valías absolutamente nada. La única esperanza de redimirte era que siguieras los principios religiosos, y aún así, en la promesa que le fueron dadas luego que el pueblo salió de Israel, ninguna de las promesas los hacía merecedor de todas las bendiciones de Dios, solamente de porciones. Y Jesús le está queriendo decir, y yo creo que lo hizo para probar el corazón de ella, más que nada, porque probablemente ella conocía la ley. Y él está diciendo, yo vine aquí a atender solamente a los hijos de Dios, y tú no eres uno de ellos. Tú no eres de esas personas. Él fue real con lo que se conocía en aquella época, porque posiblemente ella sabía lo que estaba pidiendo, lo que estaba haciendo y a quién le estaba hablando, porque le dice rabí, en otras palabras, maestro de la ley judía. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo y a quién le estaba hablando. Y él le contesta como un fariseo le hubiese contestado, como un maestro de la ley le hubiese contestado, porque ella lo reconoció como eso, y él le dio la respuesta apropiada a su pregunta, a su pedido. Está bien que yo le quite la bendición a los que se supone que les toque para entregártelo a ti, que no eres parte del pacto que está vigente. Porque en ese momento no había un nuevo pacto. El pacto vigente era el que Dios hizo con el pueblo de Israel luego de sacarlos de Egipto. Ese era el pacto que estaba vigente. Y Jesús, para poder cumplir el pacto, tenía que vivirlo. De lo contrario, no hubiese podido su muerte ser la que lo cumpliera. Entonces tenía que vivir la ley 100% para lograrlo. Entonces, él está haciendo exactamente lo que decía la ley. Pero mira qué interesante. Él le fue real. Él le dijo, esto es lo que hay. Y dice, y la mujer respondió, sí, Señor, pero hasta los perros comen debajo de la mesa de las migajas de los que dejan sus hijos. Y Jesús le respondió, por haberme respondido así, puedes irte tranquila, el demonio se ha ido de tu hija.
¿Jesús tenía que hacerlo? No. No. Porque Él estaba respondiendo a la ley. Pero había algo en Él, que no solamente Él era real a su misión, Él era realmente compasivo. Él vio que la mujer no se iba a ir hasta que esto sucediera, y que tenía suficiente fe para que sucediera. Entonces el demonio no lo sacó Jesús, lo sacó la fe de ella. Por eso Él le dijo, tranquila, ya está, porque cuando ella lo confesó, pasó. Y Él, en su compasión, le dijo, tranquila, ya está hecho. Fue real con ella, pero a la misma vez realmente compasivo. Y como creyentes, y como seres humanos, tenemos que aprender esto, porque a veces somos reales, pero no realmente compasivos. La decimos como es, y tal vez tienes la razón, tal vez sí lo estás haciendo, pero hay una diferencia de cómo lo comunicas y qué comunicas. Él le dijo la verdad, pero en su compasión ella vio un resultado. Y en muchas otras ocasiones, a través de los evangelios, tú puedes ver la compasión de Jesús fluyendo. Y Él nunca fue falso a lo que dijo. Él reprendió a muchos, pero aún dentro de su reprensión, el amor estaba presente. Ahora, ¿cómo tú y yo podemos aprender a hacer esto? A ponerlo en práctica, porque lo tenemos nuevamente, es desarrollarlo. Está dentro de nosotros. ¿Cómo yo desarrollo eso? Primero que nada, tengo que estar claro en dónde estoy parado como ser humano. Porque si tú no estás claro en lo que has creído, pues es muy difícil guiar o hablarle a otros. Porque lo que voy a decir va a ser un error. Especialmente si mi mente cambia regularmente. Hoy creo en esto, hoy creo en aquello. Esto tal vez sí, tal vez no. Hay que estar claro en mi posición. Porque hoy en día, cuando tú no estás claro en tu posición y tratas de ser real con alguien, te dicen, ¿tú eres un hater? ¿Tú me odias porque no estás de acuerdo con mi conducta? De hecho, este mes se está celebrando el mes anti-odio. Y hay algo que hay que entender, que yo no necesariamente no tengo que estar de acuerdo contigo. Y si yo no estoy de acuerdo contigo, no quiere decir que te odio. Simplemente no estamos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con cosas que mi niña hace y rompe en la casa. Pero la amo con todo mi corazón. Entonces, hay una diferencia entre odiar y hay una diferencia entre saber dónde yo estoy parado. Jesús sabía quién era y dónde estaba parado, y eso le permitía hablar con calma y conforme según lo que tenía que decir. Pero a la misma vez amaba. Y yo tengo la capacidad de amar y recibir. Yo puedo amar a cualquier persona, independientemente de su ideología o de su estilo. Puedo llevarme bien con ellos también. Puedo darle la mano, un abrazo, no importa. Son humanos. Y yo soy pecador también. Pero la diferencia es que cuando somos reales, sin la
compasión, entonces que rompemos relaciones, rompemos y creamos muelles de división, muros de división, fortalezas. Y no es tiempo de crear fortalezas, es el tiempo de romperlas, de recibir, de aceptar, de amar, absolutamente. Pero cuando tú amas, tú no vendes tus valores. Es diferente. ¿Por qué? Te voy a explicar algo. Hay veces que ciertas personas te quieren que uno acepte su condición. Y no estoy hablando de ningún grupo específico, pero voy a dar un ejemplo claro. Una persona que roba, por ejemplo, y te dice, bueno, yo robo porque no tengo con qué comer. Robin Hood es una historia noble, ¿cierto? Todos la conocemos. Es más, hasta algunos somos fanáticos. Qué bueno que le quitó el dinero a esos ricos. Pero no quita que la acción de un ladrón sigue siendo algo que no es moral. Por más buenas cosas que tú tengas. Por mejor que tú pienses que estás justificándote, cuando tú conoces tus valores y tu posición, donde estás parado o parada, entonces tú puedes hablar con compasión. Y tú no tienes que aceptar tal vez que esa persona es un ladrón o el comportamiento, pero como quiera puedes todavía amarlo y respetarlo, hablarle con compasión. No estoy de acuerdo con lo que haces. El robar trae condiciones fuertes. Tal vez la persona sí tenga demasiado y no lo necesite, pero eso no es tu prioridad, eso no es lo que te toca a ti. ¿Qué pasa si me muero de hambre? Pues vamos a trabajar juntos a ver si podemos evitar eso. Eso es compasión. Es ponerte al mismo nivel de esa persona, entender de dónde está saliendo y darle una respuesta. Tercera historia. Vamos a ir a Mateo capítulo 5 y vamos a leer el verso 43 al 45. Mateo capítulo 5. Y mientras estamos buscando repaso, Jesús, característica, primero, observa la virtud antes de la deficiencia. Segundo, Él es real, pero realmente compasivo en el proceso. Ahora vamos a ver, esto es parte de lo que se llama el famoso Sermón del Monte, y hablamos de esto, del Sermón del Monte un poco cuando hicimos la serie hace un año exactamente atrás, de Camino al Cielo, que de esas no hay muchas grabaciones, pero hay una que otra por ahí. A lo mejor la repitamos en un futuro, porque fue una buena serie. Pero parte del Sermón del Monte, Él está sentado hablando con la multitud que le está siguiendo y está dándole instrucciones, ideas, pero más que nada, una reforma. Todos somos familiares con la palabra reforma. Los políticos lo utilizan mucho. ¿Qué es reforma? Reforma es un cambio o mejora de algo existente, ¿ok? Un cambio o mejora. Jesús, la tercera característica que vamos a explorar hoy es que Jesús fuera una persona reformadora. Como ser humano, Él era reformador. En otras palabras, lo existente
lo hacía mejor. Y tú y yo como personas podemos hacer esto. Tú puedes tomar cosas que existen y reformarlas para algo mejor, para un futuro mejor, para una mejor sociedad. Y el verso dice 43, capítulo 5, 43 dice: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen para que sean hijos del Padre que está en el cielo. Una reforma. Ustedes han oído, en otras palabras, todo el tiempo hemos estado practicando: ama a tus enemigos, a tus amigos, odia a tus enemigos. Suena bien para mí, fácil, no tengo que hacer mucho. Yo amo a mis amigos, yo amo a mi familia, eso es fácil. Y odiar a los enemigos, ellos no requieren mucho. Ellos mismos lo hacen, tranquilos. Ustedes han oído. Y era parte de la ley. Cuando él dice ustedes han oído, era parte de los requisitos del mandamiento, de lo que ellos seguían y practicaban. Pero Jesús, en todo este mensaje, si usted lee todo el capítulo 5, son todos reformas. Jesús era un reformador. Él está enmendando algo que existía y haciéndolo mejor. Dice: ¿has escuchado que hay que odiar a los enemigos? ¿Sabes qué? Yo te digo, primero, que los ames. Ahora yo me imagino que en este momento la multitud cambió su cara. ¿De qué tú estás hablando, Jesús? Pero no se quedó ahí, porque tú puedes decir, ama a tus enemigos. Ok, esto puede significar muchas cosas. Él las aclara mucho más adelante cuando hace la parábola del samaritano. Pero para ellos puede significar muchas cosas. Ama a tus enemigos, ok. Los voy a tratar bien, eso es amar. Pero no simplemente él dice, oren por quienes los persiguen. Escuchen, ahora esto es importante, porque amar requiere de una acción, y una acción tiene que ser causada por un evento, ¿ok? En otras palabras, para yo amar a mis enemigos, ellos tienen que estar en una proximidad de mí, o a través de una acción. Pero cuando él dice oren, no le está pidiendo que simplemente actúen o reaccionen a algo, sino que piensen en ello. Y hay una diferencia, porque yo puedo amar a la persona que está de frente a mí por 20 segundos, porque esa fue la interacción que tuvimos, pero pensar en ella, ya me estás pidiendo demasiado. Apenas ya yo tengo con mis propios problemas, ¿cómo voy a estar pensando en alguien más? Especialmente alguien que no me agrada. Está diciendo, oren, en otras palabras, presta atención, manténlo en tu mente. Es difícil, pero Jesús enmienda. ¿Por qué? ¿Por qué hace esta enmienda? Primero, porque Él vino a demostrar que Él, como Él amó al mundo completo, también incluye a los enemigos de muchos. Los enemigos tuyos están incluidos en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Sabes qué? Incluye a la gente buena y mala. Por eso Él dice, ama a tus enemigos, porque si yo los amo y tú quieres estar conmigo, tienes que amar lo que yo amo.
Pero entonces lo lleva un paso más adelante y le dice, ¿y sabes qué? Para que mejores tu práctica en amarlos cuando están frente a ti, piensa en ellos. Piensa cómo ayudarlos, piensa cómo hacer algo mejor, cómo reaccionar. Porque ¿sabes qué? Lo que tú piensas, haces. Te acabo de dar una revelación de último momento. Lo que tú piensas, haces. No hay nada que tú hagas sin antes pensarlo. Aun sea por un segundo, un microsegundo, todo lo que tú haces lo has pensado. Lo que se convierte en que mis acciones son premeditadas, no importa lo que haga. Aun sea una fracción de segundo, yo lo pienso. Entonces Jesús cambia, reforma esta ley. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos entender que si Él ama, yo también puedo amar. Y que si Él pensó en la eternidad, venir a un mundo para darle salvación a todo el que la desee, entonces yo puedo dedicarle un ratito de mi tiempo en mi mente para pensar y ver y actuar de una manera amorosa hacia otros. Porque nuevamente lo que tú piensas es lo que tú haces. Y si tú piensas negativamente constantemente hacia alguien, tú no lo vas a poder amar cuando lo veas. Porque lo que piensas es lo que vas a actuar. Por eso es que a veces se nos salen cosas que no queríamos decir, es porque las estuviste pensando de antemano. Por eso es que a veces actuamos y decimos, ay, qué error cometí. No, es que ya tú lo habías pensado. Pero cuando se dio la acción pasó, porque lo que tú piensas y meditas y se convierte en una práctica espontánea, natural. No tienes que pensarlo, tu cuerpo actúa solo. Es parte de lo maravilloso que Dios creó, que nosotros le llamamos acción motora. Tu cerebro no tiene capacidad para estar trabajando en tantas cosas. Entonces, cosas que tú haces habitualmente en tu mente, tu cuerpo lo hace sin pensar, para que tu mente se pueda concentrar en otras cosas. ¿O cuántos de ustedes están pensando ahora mismo, ay, voy a respirar? Nadie. Porque tu cuerpo habitualmente ya aprendió y el cerebro le dijo, ok, tienes que respirar todo el tiempo. Ponte a trabajar. Nosotros no pensamos muchas cosas, pero lo hacemos. Eso que llamamos multitasking no es realmente multitasking, es que el cerebro ya entrenó al cuerpo para que hiciera otras cosas, mientras el cerebro se concentra en cosas que tienen más interés para ti. Sea mirar el Facebook, o sea tal vez hablar con alguien, o pensar en cómo le vas a responder a esa persona que te escribió un texto hace unos días. Y si vas a ser agresivo, o si vas a ser pasivo, o si simplemente lo vas a ignorar. Jesús era una persona reformadora. Ahora, ¿cómo tú y yo podemos ser reformadores? ¿Ok? Hablamos de virtud. Hablamos de ser real a nuestros valores, pero siendo compasivos. ¿Cómo podemos ser reformadores? Todos sabemos y tenemos oportunidades en las cuales vemos cosas que pudiesen mejorar. Pero realmente decimos, que lo haga otro. ¿Y sabes qué? ¿Por qué nunca se han hecho? Porque todo el mundo dice lo mismo, que lo haga otro. Por eso nunca se ha arreglado, por eso nunca ha cambiado. Y si Dios lo está poniendo en tu corazón, ¿qué puedes hacer? A lo mejor no eres diestro en eso. Yo puedo ver un problema tal vez de carpintería y yo puedo decir, wow, si alguien arreglara ese techo, por decir un ejemplo de ese techo, pues va a durar muchos años. Ahora, yo sé que yo no lo puedo hacer, pero
notando eso, puedo tomar la acción, en vez de decir que lo haga otro, puedo tomar la acción en buscar a alguien que pueda hacerlo, que tenga el corazón para eso, que tenga la habilidad y la destreza, y decirle, hey, ¿sabes que noté esto? ¿Qué podemos hacer para repararlo? ¿Cómo te puedo asistir? Porque no todo el mundo puede reparar un techo, pero todo el mundo puede pasar un martillo. Todo el mundo puede hacer un almuerzo para el trabajador. Hay muchas cosas y muchas formas en las cuales tú y yo podemos ser útiles, podemos ser reformadores, podemos cambiar y mejorar cosas en la vida. Vamos a entrar en un ejemplo menos físico. Tal vez estás viendo en tu trabajo algún empleado o una empleada, compañero de trabajo que está teniendo un mal tiempo constantemente. ¿Cómo tú puedes ser reformador? Tal vez haces algo bueno hacia esa persona y como ya está acostumbrada a que todo le sale mal, te sale de atrás para adelante. ¿Qué tú haces? ¿Por qué me estás haciendo? Déjame tranquilo. Y es donde entra la reformación. Tú continúas y cambia a través del tiempo el ¿por qué tú haces esto? A gracias por haber hecho esto. Mejoraste la vida, reformaste la vida de alguien más. Jesús tenía características reformadoras de cambio, de mejoría, de cambiar lo que estaba presente por algo mejor. Y sabes que tú puedes hacerlo también. El mundo está lleno de oportunidades y de problemas. ¿Estamos de acuerdo que el mundo está lleno de problemas? Claro que sí. Tal vez yo te digo, si te cuento los míos no se acaban, y tú me dices, pues yo tengo infinitos comparados con eso. Todos tenemos suficientes problemas. Pero donde hay problemas hay oportunidades y hay soluciones para mejorar y para hacer algo mejor. ¿Sabes qué? Tú puedes lograrlo. Última historia para cerrar hoy. Y después recuerden, esta semana estamos tocando el aspecto humano, características humanas que Jesús tenía y que tú y yo tenemos dentro de nosotros también, pero que optamos no utilizarlas regularmente. Jesús las utilizó al máximo. La próxima semana vamos a entrar en el aspecto espiritual. ¿Qué podemos aprender de Jesús en sus hábitos espirituales? ¿Okay? Pero estas son cosas que tú puedes practicar, aún no creas en Dios ni en la luz eléctrica. Tú puedes practicar todas estas virtudes. Mateo capítulo 9. Y vamos a ir al verso 2 al 7. Y aquí vamos a ver la característica de Jesús como una persona restauradora. ¿Y qué es algo restaurador? El que toma algo roto y lo repara, ¿cierto? O el que toma algo que está viejo y lo renueva. A veces yo he visto vehículos que se ven que deberían llevárselos a junker y toma un hojalatero bien diestro y el mismo vehículo que compró por $500 los venden $5,000. ¿Por qué? Porque tiene la habilidad de restaurar algo que nadie más vio valor en eso. Y Jesús tenía la habilidad de restaurar. Y vamos a ver en esta historia, capítulo 9, versos 2 y 7, unos hombres que bajan a un hombre por un techo y lo ponen en medio de un grupo de personas. Y Jesús estaba entre ellos enseñando y dice, unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Y Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados se son perdonados. Me agrada porque cuando dice, al ver la fe de ellos, no la fe del paralítico, la fe de los hombres que dijeron, no importa lo que sea, vamos a hacer que este hombre llegue al centro y a la atención de Jesús.
Lo bajan y Jesús lo mira. ¿Y qué hace? Le perdona sus pecados. Por la fe de otros, sus pecados les fueron perdonados. ¿Qué concepto más rompemente? Les fueron perdonados sus pecados. Pero había un grupo de personas, dice, algunos maestros de la ley murmuraron entre ellos: este hombre blasfema. Y blasfema, para aquellos que no saben lo que es blasfema, es básicamente está haciendo lo contrario o está diciendo cosas contrarias a lo que es de Dios, corrompiendo de cierta manera. Dice, como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué dan lugar a tantos malos pensamientos? Y le hace una pregunta: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados o levántate y anda? Ahora, tú y yo sabemos cuál es la respuesta. Yo te puedo decir a ti mismo: tus pecados son perdonados, vete. Ahora, tú no sabes si yo te perdoné o no, o si tengo la habilidad o la autoridad de hacerlo, pero te lo dije. Cualquiera puede decir lo que sea. Pero la diferencia, él los reta y le dice que es más fácil yo decir algo por decirlo, o hacer algo que ustedes no han visto nunca. Y le dice: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico y le dijo: levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue a su casa. Y todo el mundo quedó asombrado con eso. Qué tremendo espectáculo. Un hombre en camilla. Yo me imagino que habían unos cuantos que dijeron: ¿cuánto Jesús le habrá pagado? Era tremendo. Pero aparte de darle una lección a los maestros de la ley, ¿por qué Jesús le dice: tus pecados se son perdonados, antes de darle el milagro? Es más, ¿quién sabe si los maestros de la ley no hubiesen pensado o dicho nada al respecto? El hombre tal vez no hubiese levantado de la cama. Tal vez Jesús le decía: tus pecados son perdonados, tranquilo, sigue tu vida. Él lo hizo para demostrarle ¿a quiénes? A los maestros de la ley. No fue para demostrárselo al paralítico, ni a los hombres que lo bajaron. Lo que él demostró y lo que él hizo fue: por la fe de ellos, tus pecados te son perdonados. Él restauró al hombre. Él le devolvió, le dio lo que le faltaba: la vida eterna. ¿Sabes qué? Si el hombre se iba en ese momento, ¿qué importa si era paralítico? Porque ya le iba a dejar de hacer. Iba a estar en el cielo con Dios. ¿Qué importaba esa parte? Pero Él lo restauró. Él restauró a la persona. Y luego, ¿qué hizo? Un milagro. Le restauró también ¿qué? Su físico, su movimiento. Una persona paralítica, pues que pierde el movimiento. Usualmente, porque alguien es paralítico es porque alguno de los nervios está atrofiado, especialmente la espina dorsal. Ahí donde, aquí son donde controla el movimiento, los nervios. Si alguno de esos se dañan, entonces tú y yo estamos que no valemos un centavo. Pero Jesús lo sanó, Él se levantó, pero ¿qué hizo? Le demostró a un grupo de personas que Él tenía la capacidad de restaurar. Ahora, ¿cómo Él restauró? Con palabras. Escucha bien, esto es importante. Restauró con palabras. El milagro vino después. Él restauró con palabras. Y esto me llega a lo mismo que comenzamos.
Tú puedes utilizar las palabras para destruir o para construir. Y Jesús era alguien restaurador. Él era un maestro en restaurar cosas rotas. Y como seres humanos, independientemente de en qué etapa de tu vida, en algún punto, o has roto con palabras a alguien, o lo vas a hacer sin pensarlo, sin querer, tal vez no en tu intención, pero el resultado sigue siendo el mismo. Tenemos que aprender a desarrollar la capacidad de restaurar a otros a través de nuestras palabras. Porque cuando tú aprendes a restaurar a alguien a través de tus palabras, otros se van a querer acercar a ti. Porque todo el mundo está deseoso de escuchar algo que le cambie lo que ya están viviendo regularmente en su vida. La gente no desprecia a Jesús. Desprecia palabras destructivas que salen en nombre de Él. La gente no desprecia a la iglesia. La gente desprecia el trato que reciben dentro de ellas. Entonces, si queremos regresar como Jesús a ser al estilo irresistible que Él era, desde el punto de vista normal, natural, sin ni siquiera entrar todavía a lo espiritual, tenemos que aprender a ser virtuosos, a ser reales con compasión. Tenemos que aprender a ser reformistas, que mejoramos la vida de otras personas, y restauradores, que nuestras palabras sanan en vez de enfermar, que dan vida en vez de quitarla, que demuestran lo que realmente está en nuestro corazón, el amor de Jesucristo. Y si tú y yo aprendemos a poner en práctica, a desarrollar eso que ya está dentro de ti, vas a notar que vas a ser irresistible a otras personas. Te van a buscar, te van a seguir, te van a acercarse, porque todo el mundo lo tiene, pero muy pocos lo utilizan. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aprender a ser virtuosos, a ser reales, reformadores y restauradores en amor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esa es la pregunta, ¿cierto? Todo esto suena bonito en palabras. Requiere intención, requiere el deseo de hacerlo. ¿Y qué mejor ejemplo que los ejemplos de Jesucristo, de cómo Él lo hizo? Reconoció la virtud sobre la deficiencia, hablándole a Natanael directamente de lo que era, de cómo Él lo percibía. Fue real con una persona que sabía lo que estaba pidiendo, y Él le fue real, le fue honesto. Él le dijo: mira, esto no se supone que es para ti, según la ley, pero tu propia fe te lo ha hecho. Así que yo tengo la compasión para que lo recibas. Reformador, trayendo ideas que mejoraran el estilo de vida a un pueblo que ya había estado atado a una historia. Y restaurador a un hombre que necesitaba escuchar que su vida valía más que una camilla.